amiguitos, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien. Les mando un fuerte abrazo a la distancia y muchos saludos y muchos besos. Hoy vamos a estudiar un tema que se llama la Navidad. ¿Sabes qué se festeja en esta fecha? No, no es Santa Claus, tampoco los regalos, tampoco la fiesta. Mejor leamos en la Biblia acerca de este acontecimiento tan importante que el mundo debería celebrar en esta fecha. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! La palabra Navidad viene del latín nativitas, que quiere decir nacimiento, esto es, nacimiento de Jesús. Y te pregunto nuevamente, ¿estás listo para leer esta maravillosa historia? Muy bien, entonces vamos a leer juntos. Hace muchos, muchos años existía un profeta llamado Isaías, a quien el Señor le dijo que escribiera acerca del nacimiento de un niño, a quien se le llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y así lo leemos en Isaías 7:14. El Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y pasados muchos años, este anuncio se cumplió. Nació Emmanuel, a quien en el Nuevo Testamento un ángel le dice a María que le ponga por nombre Jesús. Te explico los nombres de Dios. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, pues el Rey de Reyes y Señor de Señores estaría con nosotros en este mundo. Jesús, Dios salva. Jesucristo, Hijo de Dios. Cristo, el ungido, es decir, el enviado de Dios. ¿Y cómo sucedió este acontecimiento? Leamos juntos. Lucas capítulo 1. Dios envió a un ángel llamado Gabriel a Nazaret, a una ciudad de Galilea, a una joven virgen llamada María, quien estaba comprometida para casarse con un varón de nombre José, descendiente del rey David. Y el ángel dijo a María: «Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo». Y María, confundida, trató de pensar lo que el ángel le quería decir. Entonces el ángel le dijo: «No tengas miedo, pues has hallado gracia delante de Dios. Así que concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y será llamado Hijo del Altísimo». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». Respondió el ángel: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios». Y María respondió: «He aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Y el ángel le dejó. Y todo sucedió en el tiempo perfecto establecido por Dios. Y ahora, ¿estás listo para leer cómo sucedió el nacimiento de Jesús? Leamos. Lucas capítulo 2. María y José fueron a la ciudad de Belén para ser empadronados, pues era un edicto que promulgó un gobernante llamado Augusto César, y ellos tenían que cumplir como ciudadanos. Y aconteció que estando en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y José buscaba un lugar para María, pero no encontraba ninguno, pues todo estaba lleno, pues había mucha gente en Belén por el censo. Hasta que encontró un lugar donde María pudo dar a luz y nació Jesús, y lo envolvió en pañales y le acostó. Y en esa noche había pastores en el campo, quienes cuidaban sus rebaños de ovejas. De repente, apareció entre ellos un ángel del Señor,
y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores tuvieron temor, pero el ángel los tranquilizó y les dijo: «No teman, pues les traigo buenas noticias que darán gran alegría a la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y esta será la señal: hallarán a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre». De pronto, se unió a ese ángel una inmensa multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Y cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: «Vayamos hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que nos fue anunciado». Y llegaron todos al lugar y encontraron al niño acostado en el pesebre. Y después salieron de allí y anunciaron a toda la gente lo que habían visto y lo que les fue anunciado acerca del niño. Y los pastores volvieron y glorificaban y alababan a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Y cumplidos los 8 días, fue circuncidado el niño, y le pusieron por nombre Jesús, como les había dicho el ángel. Y posteriormente fue presentado en el templo al Señor en Jerusalén. Así también la ofrenda de purificación de ellos, como le exigía la ley de Moisés, después del nacimiento de un niño. Y de hecho, si el primer hijo de una mujer era varón, habría que dedicarlo al Señor. Y en el libro de Mateo capítulo 2, leemos que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en el reinado del rey Herodes, apareció una estrella en el oriente, la cual anunció su nacimiento. Y esta señal hizo que vinieran unos sabios del oriente a traer unos presentes a Jesús, pues ellos sabían que Jesús era el rey de los judíos y conocían las escrituras en donde se anunciaba su venida al mundo. Y la estrella les guió hasta donde estaba Jesús, y al verle, se postraron y le adoraron. ¿Y sabes qué presentes le llevaron? Le llevaron oro. Este es el regalo que se les da a los reyes, y Jesús nació siendo rey. Incienso. Se le dio este presente porque se le reconoce como hijo de Dios y señala la fragancia de su vida. Mirra. Nos habla de la muerte de Jesús por salvar al ser humano. Y así, en el libro de Lucas capítulo 2, versículo 41, nos comenta de la vida de Jesús. Cada año, los padres de Jesús iban a Jerusalén para la celebración de la Pascua, y terminando esta celebración, regresaban a su casa en Nazaret. Y cuando Jesús tenía 12 años, acudieron a esta celebración, y al regresar, Jesús se quedó en Jerusalén, y al darse cuenta sus padres de que no regresaba con ellos, le fueron a buscar, y 3 días después lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándoles y haciéndoles preguntas, y todos se sorprendían de su entendimiento y de sus respuestas. Y al encontrarlo sus padres le dijeron: «¿Por qué nos haces esto?». Y Jesús respondió: «¿No sabían que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?». Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y así Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y la gracia de Dios era sobre él. En Lucas capítulo 3, leemos que en este tiempo existía un profeta llamado Juan, quien vivía en el desierto
y predicaba que la gente debía bautizarse para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Y sabes, había gente que esperaba la venida del Mesías y se preguntaban si Juan era el Mesías. Mas Juan les aclaró que no, pues él les bautizaba en agua, pero que pronto vendría alguien superior a él, que ni siquiera él sería digno de ser su esclavo y desatarle la correa de sus sandalias. Además, él bautizaría a la gente con el Espíritu Santo y con fuego. Y cierto día, cuando la gente era bautizada, Jesús llegó a bautizarse con Juan, y mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en este acontecimiento tenemos la manifestación de la Trinidad. Te explico. Dios Padre hablando desde el cielo, Jesucristo, el Hijo, en la tierra, el Espíritu Santo en forma como de paloma. Así también lo leemos en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y Jesús es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Así lo dice San Juan 1:29. Jesús es Dios, quien descendió del cielo en forma de hombre para redimirnos de nuestros pecados y darnos un maravilloso regalo. ¿Sabes cuál es? La salvación, perdón de pecados y vida eterna. ¿Y cuándo te dio este regalo? Cuando Cristo murió por ti, por mí, por nuestros pecados en la cruz. Porque ¿quién es el pecador? Yo. ¿Y quién murió en la cruz? Jesús. Pero ¿sabes qué es ser pecador? Es la persona que no obedece la ley de Dios, es decir, la persona que dice mentiras, que roba, que no obedece a sus padres, que tiene envidia, que es soberbia, que no ama y respeta a Dios, etc. Y te leo este versículo que nos explica cómo es que heredamos el ser pecadores. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y el primer hombre creado por Dios fue Adán. Escucha, Dios creó al hombre y a la mujer y los puso en el huerto de Edén y les dio una orden, que no debían comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, mas ellos no obedecieron a Dios y lo comieron. Y a esta desobediencia se le llama pecado. Y la consecuencia de este pecado es quedar separado de Dios, es decir, hubo una muerte espiritual. Y como el ser humano desciende de Adán y Eva, por consecuencia, todos heredamos este pecado original. Y por esta condición del hombre, es que Jesús vino a este mundo en forma de hombre, a morir en nuestro lugar en esa cruz, para salvarnos del castigo eterno de estar separados, lejos de Él. Pues Él nos ama tanto, que quiere que estemos con Él por la eternidad. Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, pero ¿sabes? Resucitó al tercer día. Jesús está vivo. Y ahora, ¿sabes cómo podemos ser salvos de una separación eterna del Señor? Leamos Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué es gracia? Gracia es un regalo de Dios para ti si decides creer en Jesús y en su palabra. Y recuerda lo que dijimos que contiene este regalo. Por fe.
Fe en la obra de Jesús en la cruz. Creer que fue crucificado, muerto y sepultado, pero que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que tenemos un Dios vivo. No vimos este acontecimiento con nuestros propios ojos, pero lo creemos. Eso es fe. ¿Y sabes que Jesús ascendió al cielo en una nube para sentarse en su trono nuevamente? Lo puedes leer en tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 1, de los versículos 9 al 11. Pues así fue, y como le vieron ascender al cielo, así también le verán por segunda vez regresar a la tierra, pero ahora como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tu deseo es estar con Jesús por la eternidad, así dice su palabra. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y cómo le podemos pedir perdón a Dios? Orando. Ora conmigo. Señor Jesús, en este día quiero pedirle perdón por todos mis pecados, porque no soy obediente a sus mandamientos, porque hago cosas incorrectas. Reconozco que soy pecador. Perdóneme. Límpieme con su sangre preciosa. Ayúdeme a cambiar y a no pecar contra usted. Creo que murió, pero que resucitó al tercer día y está vivo. Le ruego venga a vivir a mi corazón. Le recibo como mi Señor y mi Salvador. Por favor, recíbame como su hijo o su hija. Se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te platico que Jesús ama a los niños y Él estará muy contento si le permites vivir en tu corazón. Leamos Mateo 19:14. Pero Jesús dijo: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. En San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Si tú hoy le recibiste en tu corazón, Jesús vive en tu corazón ahora. El Espíritu Santo de Dios es el que viene a vivir en tu corazón. Jesús mismo, Dios mismo. Recuerda que los tres son uno mismo. Y nuestra comunión con Dios fue restablecida por nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados, tomando nuestro lugar, para que todo aquel que crea en Él y en su palabra no se pierda, mas viva con Jesús en el cielo por la eternidad. Y a este mensaje importante y maravilloso se le llama Evangelio, es decir, las buenas noticias de salvación. Y te dejo una imagen de los 10 mandamientos para que los conozcas por si no te los sabes. Es importante que seamos obedientes a toda la palabra de Dios para que nuestra vida sea bendecida. Porque recuerda, la obediencia trae bendición a tu vida. Y muy bien, llegamos al momento emocionante. ¿Pusiste mucha atención a esta maravillosa historia? Pues llegamos a preguntas y respuestas. Si así fue, vas a poder contestar estas preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué se celebra en Navidad? Muy bien, el nacimiento de Jesús. Y ahora, tú solito vas a contestar las que siguen. Pregunta número 2. ¿Quién es Jesús? Pregunta número 3. ¿Cuál es el regalo de Jesús para ti? Pregunta número 4. ¿Por qué fue crucificado Jesús? Pregunta número 5. ¿Qué es el Evangelio? Pregunta número 6. ¿En dónde vive Cristo cuando lo recibes como tu Salvador? Pregunta número 7. ¿En dónde nació Jesús? Muy bien. Al último, te dejaré una hoja con las respuestas. No hagas trampa.
Contéstalas primero tú solito. Y sabes, Dios tiene un regalo para ti. Esta imagen la puedes imprimir. Sí, dice Jesús te ama. Y puedes escribir tu nombre completo. La puedes colorear. La enmarcas y la pones en tu cuarto. Voy a dejar anexa en la cajita de descripción esta maravillosa historia para que la puedas imprimir en casa y así la tengas y la puedas leer las veces que tú quieras. Espero te agrade este regalo. Y así hemos llegado al final de esta maravillosa historia real, la cual sucedió hace más de 2000 años. Jesús existe y está vivo. Él vive en el cielo, que es su trono, pero también vive en el corazón de las personas que creen en Él y en su palabra. ¿Y sabes? Él está en todas partes. Él lo sabe todo y Él lo puede todo, pues Él es fuerte, todopoderoso, creador y sustentador de todo y todos. Y por su gracia y su misericordia, hoy tú y yo estamos vivos. Sé feliz siempre, porque Dios cuida de ti todo el tiempo, cuando estás en casa y cuando sales de casa. Siempre confía en Él, porque Él es fiel. Que Dios te bendiga grandemente. Y por último, déjame darte un consejo. Si tienes Biblia, lee todos los días 1 o 2 capítulos, o los que tú quieras, para que conozcas más de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, nos vemos pronto. Adiós. Chao. Bye. Y ahora sí, aquí están las respuestas. Colócalas en la pregunta correcta. Maranata, Cristo viene.